Iremos despacito la cuenta que nos quedó, la serie que nos quedó. Vamos a ir representando uno a uno los términos de esta serie, al menos los primeros. Lo tengo en el apuntecito en el libro. Este es el primer término. Se ve la amplitud, es una función seno. 4 sobre pi quiere decir que la amplitud es, 4 sobre pi es 1,3 o algo así. Tengo dos periodos de la función seno de x, ¿sí? Esto es desde 0 hasta 2pi, 2pi es 6,28. Entonces voy de menos 6,28 a más 6,28, dos lazos de la función seno. Esto es el primer término de la serie. El segundo término, veamos, 4 sobre pi seno de 3x, frecuencia 3. La amplitud es como la anterior pero dividido por 3. O sea, esto es el segundo término. Entre menos 2pi y más 2pi, la curva entra, bueno, acá desde 0 hasta 2pi entra 1, 2, 3, donde la otra entra una vez, entra 3 veces. Y la altura es 3 veces más chiquita. Siguiente término, 4 sobre 5pi seno de 5x. Van a entrar 5 lazos del seno, donde en el primer caso entraba 1. Y la amplitud, quinta parte. Y aquí tenemos lo que dije. Más petiza y más oscilaciones. De 0 a 2pi entra, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando lo sumamos, ¿qué pasa? Vamos a hacer la suma parcial hasta aquí. Suma parcial de los primeros 3 términos distintos de 0, que significa primera, tercera y quinta armónica. ¿Se ve lo que va pasando? Miren cómo, ¿se acuerdan, no? La función que estábamos desarrollando era una función escalón que valía menos 1 entre menos pi y 0, menos pi anda como por acá, 3 y pico, y vale 1 de 0 a pi por acá, y otra vez menos 1, etc. Y entonces, cabe preguntarse qué pasa si pongo muchos más términos. Por supuesto que con una herramienta de graficación, claramente a mano esto no se puede. Vean qué pasó aquí, son los primeros 10 términos no nulos. Está claro, ¿no? Cómo se insinúa ya clarita la forma del escalón. El menos 1 de menos pi a 0 y el más 1 de 0 a pi, track, alternando, etc. Está claro que esta serie, mejor dicho, esta suma parcial de 10 términos se parece a la función. Está claro entonces que si yo agrego más y más términos, el parecido va a ser cada vez mayor. Vamos a encontrar que si le ponemos, 100 términos, esta ondulación se va amortiguando tanto que casi no se va a ver. Por supuesto que todo depende de con qué precisión, cuánta magnificación le damos a la imagen. Pero esto que los electrónicos llaman ripple se va borrando porque la amplitud de esa oscilación se va achicando. Esa tendencia se llama converger, o sea, esta serie de funciones converge a la función escalón. Cuantos más términos pongamos, más se parece. Quiere decir que la serie converge a la función escalón. Resulta que la convergencia es más bonita, es mejor en las partes suaves de la función. O sea, con no muchos términos más, aquí ya nos queda algo totalmente planchado. Alguna dificultad hay, sin embargo, y siempre persiste, en las líneas, en los cantos de discontinuidad. Es como que la serie se pasa y vuelve. Y esto también se pasa y vuelve. No obstante, esto no invalida
la contribución que significa la serie de Fourier. Esta era la objeción que se le hizo a Fourier. Sin embargo, en las partes de comportamiento suave de la función, la aproximación es muy buena. Vamos registrando también un elemento que nos va a interesar para el futuro. Con unos pocos términos tenemos muy bien simulada la parte de comportamiento suave. Si quiero mejorar la aproximación en las discontinuidades, tengo que poner muchos términos. Muchos términos quiere decir frecuencias más altas. Vamos a tener esta ligazón para siempre. Las bajas frecuencias, que son los primeros términos, simulan bien el comportamiento en las partes suaves de la función. Y las frecuencias altas, los altos múltiplos, los términos avanzados en la serie, los vamos a necesitar para las discontinuidades. Ahora, alguna consideración sobre el término independiente. El término independiente es la integral de la función a lo largo de un periodo y a eso lo estamos dividiendo por el periodo. Vamos a pensar en una función periódica cualquiera y vamos a pensar qué representa esa integral. Acabo de dibujar una función cualquiera periódica de periodo t, el periodo lo marqué acá, pero lo podría haber marcado acá. Calculo la integral. Voy a hacer lo que pide el cálculo del término independiente, que es la integral de la función en un intervalo de amplitud igual al periodo. ¿Qué sería eso aquí? Bueno, en cualquiera de los periodos que lo hagamos es lo mismo. Podría tomarlo acá, calcular esta integral. La integral es el área, sería acá el balance entre lo positivo y lo negativo, lo que sea. Primer comentario, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nos da lo mismo integrar en cualquier intervalo de tamaño t? Efectivamente, integrar esto es lo mismo que integrar acá, menos t sobre 2 a más t sobre 2. O desde acá hasta acá. ¿Se ve? Si yo integro entre 0, esto es 0 y esto es t. Si yo integro de 0 a t, estoy agarrando este cachito, esta superficie y esto. Comparen esa suma de positivos y negativos con el área que me queda neta debajo de esto o entre esta curva y el eje. Este cachito lo tengo repetido, esto es lo mismo que este chiquitito de acá y esto es lo mismo que esta área de acá. O sea que no importa dónde tomemos el intervalo de integración, es siempre lo mismo. Puedo integrar de menos t sobre 2 a más t sobre 2, de 0 a t grande, de algo hasta ese algo más t, como quieran. Muy bien. Esta integral me da una cierta constante. Yo a eso lo divido por el tamaño del intervalo. Y esto me da a. Si sacamos esta t de acá y lo ponemos de este lado, tenemos que la integral de la función es a por t. ¿Qué viene a ser esto? Esto es un área. Y acá estoy diciendo que esta área es igual a una constante que es el tamaño de la base por algo. Si todo esto es una constante, esto representa a un rectángulo. A un rectángulo que tiene a esta t en la base y entonces esto tiene que ser la altura. ¿Qué estoy diciendo? Que el área que deja esta función debajo entre ella y el eje es igual al área de un rectángulo. Entonces, ¿quién sería esta a? Una cierta altura que me genera un rectángulo apoyado sobre t que fabrica la misma superficie que la curva. Supongamos que esa altura es esta línea roja que tracé. ¿Qué quiero decir? Todo este intervalo tiene tamaño t grande. Multiplicado por a me genera aquí un rectángulo de base t y altura a. A es esta altura. Entonces estoy diciendo que el área de este rectángulo, que es
A por T es igual al área debajo de la curva. El balance entre lo negativo y lo positivo, supongamos que me dio ese mismo número. Entonces, ¿qué viene a ser este A? Es la altura de la horizontal que me genera la misma superficie que la función. A esto lo llamo valor medio de f de x en un periodo. Si miramos el ejemplo de hace un ratito, ¿cuál es el valor medio de esta función en un periodo? Un periodo iba desde menos pi hasta más pi. Se ve que el valor medio, la horizontal, que me deja la misma superficie por debajo que por arriba, es el 0. Mirando la gráfica podríamos haber adivinado que el término independiente nos iba a dar 0. Y algo más respecto de ese término independiente. Nosotros dijimos que la fórmula para los coeficientes de los cosenos era esta y valía desde 1 en adelante. Ahora, ¿qué tal si le damos permiso a n a tomar el valor 0? ¿Qué quedaría si aquí ponemos a sub 0? Tendríamos que acomodar el valor 0 acá. Y entonces, ¿qué sería? Nos quedaría esto, ¿no? A sub 0, la misma fórmula de a sub n, pero poniendo en el lugar de n un 0. Pero entonces me queda el coseno de 0. Y el coseno de 0 es un 1. Entonces finalmente dentro de la fórmula de la integral me quedó f de x nada más. ¿Qué tengo entonces aquí? Que a 0 sobre 2 es 2 por f, 2 sobre el período, la integral en el período de f de x diferencial de x. ¿Qué tal si lo comparamos con quién era a? La constante a tenía esta misma forma, pero acá un 1. Quiere decir que si en vez de poner este 2 acá lo pongo del otro lado dividiendo, hago a0 dividido 2, me queda 1 sobre t por la integral de la función y eso es a. Esto hace que podamos reescribir la fórmula de la serie de Fourier cambiando, donde dice acá a, pondremos a0 sobre 2 y en la fórmula de los coeficientes vamos a decir que no empieza en 1, sino que empieza en 0 para involucrar al término independiente. Pero de cualquier modo, el término independiente sigue siendo el que sale de hacer este cálculo y es, como dijimos antes, el valor medio de la función en un periodo.